Amén, que el Señor los bendiga. Recibid un saludo de tierras gallegas para el resto de España en el nombre de Jesús, donde aquí pues la lluvia es arte, palabra de honor. Aquí nosotros, si no lo pueden decir mis compañeros también del terreno, aquí la lluvia es arte. Aquí la lluvia no cae hacia abajo, sino que va dando bailes flamencos según va descendiendo. Esto es una maravilla, palabra de honor. Os invito a pasar unos días en tierras gallegas. Amén. Fuera luego de esta previsión meteorológica, primero agradecer, como no, sonríe que Cristo te ama. Son momentos difíciles, son momentos complicados, pero Dios está en el medio, bendiciéndonos, está en el medio y nos está guardando de todo proceso que pueda deteriorar la capacidad con la cual nosotros podemos coexistir con Cristo. Para mí es un placer, luego de escucharos y de tanto elogio que en relación a mi persona, para mí bueno, no me veáis, pero si me pudieseis ver, me pongo como el jersey que llevo, el chándal que llevo, todo rojo. Porque palabra de honor que me hacéis que me sonroje. Pero me bendecís y sé que lo hacéis de corazón a corazón y para mí es un lujo, para mí es un privilegio que pueda ser un utensilio en sus manos y que Dios pueda transmitir parte de su palabra, parte de su enseñanza, lo que Dios quiera dependiendo de la capacidad de cada alguno, que Dios me utilice en esta tarde para mí, pues como el que más, una bendición. Yo voy a ir cortando cada 2 minutos, yo voy a intentar estar atento del móvil, cada 2 minutos voy a ir cortando por si no se escucha. Pero si veis que a lo mejor se me pasan los 2 minutos y no se escucha, por favor me pisáis, porque no quiero que nadie se quede a medias o con una mala información por no escuchar en relación a lo que quiero transmitiros o parte de lo que quiero transmitiros en esta tarde. Bien, el tema que he seleccionado, que llevaba pues todo, desde ayer que estuve ministrando en este mismo canal, pues un mensaje de vida cristiana, de desarrollo, pues estuve pensando y diciéndole al Señor esta noche, pensando, Señor, ¿qué tema puedo traer? O parte de tema, porque evidentemente no podemos hablar de un tema en extensión teológico porque nos harían falta pues varias semanas. Entonces tenemos que abreviar y entresacar de alguna manera lo más elemental o lo que realmente nos confronta. Uso mucho la palabra confrontación, la expliqué arriba, la expliqué anoche. La palabra confrontación en un mensaje, ya sea a nivel pastoral, ya sea devocional, ya sea exegético, ya sea etimológico, ya sea doctrinal, independientemente de la variación del tema que uno va a tratar, siempre la palabra tiene que confrontarnos. Y la palabra confrontar viene de una expresión que es identificar áreas en nuestra vida que no están desarrolladas, áreas en nuestra vida que necesitan mejorar con el discurso y el pasar de los días en compañía del Espíritu Santo. Y esto lo explicaba ayer a rasgos generales. Y todo mensaje y toda enseñanza tiene que tener este fin. Por lo tanto, yo el tema en esta tarde voy a hacer una pequeña extracción de la doctrina del infierno. Déjenme decirles que cuando hablamos, no se me asusten, amén, porque lo que vamos a hablar es Biblia. Por lo tanto, eso nos puede de alguna manera situarnos en materia y examinar nuestra andadura cristiana, a ver cuál es el destino final que van a llevar nuestro caminar en nuestros pasos. O caminamos en Cristo y nos vamos al cielo, o todo lo contrario, vamos en contra del camino que Dios nos ha trazado y por lo tanto podemos acabar en un lugar que no fue hecho ni confeccionado para el ser humano, sino para Satanás y todos sus demonios. Por lo tanto, el tema del infierno, la doctrina del infierno, se puede hablar como doctrina del infierno porque tiene su base bíblica, tiene que ver o está incluida dentro de la escatología. Aquel que estudia la escatología, aquel que tiene noción de tema escatológico de una manera completa, no de una manera intermedia, sino de una manera completa, entiende que tiene que estudiar también porque va en el mismo compendio la doctrina o el estudio en relación al infierno, su definición, los términos bíblicos en relación a infierno que aparecen en toda la Biblia, y luego yo lo voy a hacer de una manera pues como estoy acostumbrado. La primera parte del tema va a ser una definición y términos en relación al infierno, pero luego la segunda parte voy a enfocar más el tema, voy a enfocar más la enseñanza en relación a las agonías o sufrimientos del infierno. Algunas agonías, algunos sufrimientos que tanto en el Seol Hades o en el infierno lago de fuego, que luego especifico los términos, o primero es lo que voy a hacer, independientemente de eso, va a haber diferentes sufrimientos que la palabra nos deja entrever. No voy a profundizar en ello, simplemente vamos a visualizarlo a vuelo de pájaro para poder tener noción
de que es una realidad, que el infierno existe, que no es una invención de Hollywood ni del mejor inspirador en novelas de ciencia ficción, sino que está escrito en la palabra y por lo tanto merece el estudio para no ignorar realmente cuál es el destino final de aquellos que van en contra de la voluntad marcada por Dios en su escritura. Por lo tanto, esto no es como el tema de ayer, no es un mensaje devocional, pero sí la segunda parte lo voy a traer a nivel de mensaje. Aunque hagamos y traigamos términos etimológicos, pero sí voy a traerlo a nivel de mensaje, para poder entender mejor y abrazar mejor en todos los intelectos que estamos hoy escuchando, independientemente de la capacidad de cada uno, que todos podamos tener noción y conocimiento de lo que estamos explicando. No me interesa hablar mucho, con mucha terminología y que no se entienda. Por eso quiero partir el tema en dos. Eso sí, como todo buen tema teológico, primero tenemos que dar la base teológica, sus palabras, sus definiciones, y luego vamos a ir desgranando poco a poco y trayéndolo a nivel de a pie, a nivel de a calle. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese conocimiento. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el infierno, pero sobre la definición y sobre los términos o las palabras que se asocian en diferentes frecuencias, y concretamente voy a nombrar dos versiones o dos traducciones que usamos mucho, entre ellos la que siempre usamos y que subimos a los púlpitos, que es nuestra Reina Valera de siempre, y luego hay otra Biblia que es otra versión, otra traducción que es la Nueva Versión Internacional. Uso esas dos para poder entender el concepto, cómo difiere las palabras al traducir cuando lo traemos desde su original. Cuando hablo del original, ustedes ya me conocen, yo soy así, soy transparente. Yo voy a usar pues la terminología que yo uso, es decir, yo hablo del griego koiné, del griego bíblico, por conocimiento de causa. Entonces voy a intentar explicar, ya que es un tema teológico, alguna etimología de la palabra. Pero no se preocupen, aunque yo mencione quizás alguna que otra palabra en griego, olvídense de las palabras, quédense luego con el significado claro y llano para aplicarlo a sus vidas. Pero yo me debo al estudio de la palabra y me debo deciros de dónde saco lo que os digo, para que no suene a una invención personal. Porque aquí no vamos a hablar falacias ni teorías personales, sino que vamos a intentar ajustarnos, acomodarnos a la Biblia. Y donde la Biblia guarde silencio, nosotros evidentemente vamos a guardar silencio. Y donde la Biblia nos deje entrever su enseñanza, pues evidentemente nosotros vamos a aprender de él. Y yo creo que esa es la regla de fe que nosotros tenemos que seguir a la hora de aprender y de enseñar la Escritura. Por lo tanto, primero deciros que tanto Moisés como los profetas no escribieron el Antiguo Testamento en castellano. Evidentemente está escrito en hebreo y en arameo el Antiguo Testamento. Hay partes en arameo, la mayoría, el 90%, en hebreo. Y los apóstoles del Nuevo Testamento no lo escribieron tampoco en español, sino que el idioma es el griego, pero no es el griego clásico ni el griego contemporáneo de hoy en día, es el griego koiné. La palabra koiné, que yo la uso mucho para poder especificar qué griego es el griego del Nuevo Testamento. La palabra koiné significa común, griego del vulgo, griego de la calle, de lo que se hablaba en el momento. Cualquiera tenía acceso a ese lenguaje cotidiano para poder tratar, para poder gestionar y para poder comerciar en el momento del entonces. No era el griego helenístico, el griego culto de Platón, de Aristóteles y de todos estos cultos que hablaban y escribían de una manera más pura. Por lo tanto, el Nuevo Testamento fue traducido o fue escrito originariamente en griego koiné, griego común. Pero cuando hoy en día nosotros, amigos y amigas que me escucháis, leemos la Biblia, lo que estamos leyendo son traducciones de sus originales. Cuando uso la palabra original ya entendemos que no existen, se han perdido, pero sí existen copias de originales en sus lenguajes originales. Y cuando leemos la Biblia en castellano son traducciones de esos originales. Pero la traducción, amigos míos, no es tan sencilla como tomar una palabra en hebreo o en griego y darle un término exactamente equivalente en el español. No es tan fácil como eso. No nos vayamos a confundir. Estamos hablando asuntos teológicos, asuntos de enseñanza, y yo me debo a lo que estoy enseñando. Pero en ocasiones, los idiomas originales, mayormente, los idiomas originales tienen más de un término para un concepto que corresponde a una sola palabra en castellano. Un ejemplo de ellos, que es el más sencillo, que prácticamente casi todos lo conocemos, es la palabra amor. La palabra amor, entre 5 palabras que tiene el griego koiné, 3 son más ajustadas al nivel bíblico. O sea,
Amor se traduce en el griego, tiene 3 variaciones diferentes, con 3 connotaciones distintas. Y así, multitud de palabras que están escritas con diferentes términos. Por lo tanto, usando las 2 versiones que más usamos en nuestros púlpitos, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, frecuentemente estas 2 versiones, que son muy nuestras, traducen como infierno 3 palabras griegas. O sea, se habla de infierno, pero en su traducción, en su original de los manuscritos, de copias de manuscritos, es traducida por 3 palabras griegas, que vamos a hablar de ellas ahora, un poquito por encima para entrar en materia. Una de ellas es Gehenna. Olvídense quizás luego de las palabras, ¿vale? Pero yo tengo que decirlas para que sepan a qué me estoy refiriendo. Gehenna, Hades y Tártaros. Hades es la palabra griega que corresponde a su traducción un poco ajustada a Seol en el hebreo. Pero sí uso solamente estas palabras porque varían en las diferentes traducciones. Por eso el término hebreo Seol, a veces también, digo a veces porque no siempre, en la nueva versión o la nueva Biblia internacional, nueva versión internacional, a veces se refiere a infierno, pero no siempre, porque en la NVI, que es la nueva versión internacional, siempre lo traduce como sepulcro. La palabra Seol se traduce en esa versión de la Biblia como sepulcro. Sin en cambio, la Reina Valera simplemente la traduce como Seol. Y ahí es donde algunos, pues, es el problema, que cuando uno no conoce cuál es el trasfondo idiomático y etimológico, pues usan o tragiversan o hacen saltos equilibristas para mantener tesis que están fuera de la Biblia, simplemente por leer en 2 Biblias 2 palabras diferentes, cuando la realidad es que el idioma original marca una pauta distinta. Ahí es el problema de no conocer y de tener ignorancia en relación a ello. Por lo tanto, ¿cuál es, para entender mejor el concepto de todas estas palabras traducidas? Esto no significa que tanto la Reina Valera como la Nueva Versión Internacional estén mal traducidas. ¿Qué va? Los que tradujeron la Reina Valera y la Nueva Versión saben mucho más griego que cualquiera de nosotros. ¿Qué va? Simplemente digo, para tocar y notar cuál es la profundidad de su palabra y entender mejor la raíz y la verdad fundamental que el Señor nos dejó. Por lo tanto, el contexto de cada pasaje, al estudiar contextualmente la Biblia, el contexto de cada pasaje es lo que nos va a ayudar a determinar la forma en la que estos términos están siendo utilizados. Es el contexto lo que va a determinar la palabra Gehenna, la palabra Hades, la palabra Tártaros y también la palabra Seol, la que va a identificar y enfocar en qué relación está con infierno o con lago de fuego y todo lo que tiene que ver en ese compendio de estudio. Vamos allá, vamos a hablar sobre el Gehenna, la palabra Gehenna, el término griego Gehenna, que es traducida por infierno. ¿Saben que solamente aparece, para los más curiosos, 12 veces en el Nuevo Testamento? No aparece más, es una palabra griega, por lo tanto, no está en el Antiguo Testamento. Sí está, si tú la analizas, con la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento también. Pero lo normal es entender que el término Gehenna solo aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez, tanto la Reina Valera como la Nueva Versión Internacional lo traducen como infierno. O sea, que cuando tú cojas la Biblia y leas el término infierno, en la Reina Valera, estate por seguro que proviene exactamente y sola exclusivamente del término griego Gehenna. Aquí no está ni Hades ni está Seol. Solamente con una excepción que os voy a dejar enmarcada. Y está en 2 de Pedro 2:4. Y esta excepción parece que describe al infierno antes del día del juicio del trono blanco, que luego voy a intentar, si cabe, explicarlo un poco. Por lo tanto, Gehenna parece ser el término para infierno después del día del juicio del trono blanco. Que aquí hay una diferencia. Es decir, cuando asociamos la palabra infierno con el lago de fuego después del juicio del trono blanco, tiene una connotación, y cuando asociamos la palabra infierno antes del juicio del trono blanco, tiene otra connotación y se asocia tanto a Seol como a Hades. Esto hay que tenerlo en cuenta. De ahí muchas ideas erróneas en relación a la palabra infierno. De que si el infierno está estrenado, que si el lago de fuego no, el infierno sí. Claro, dependiendo de donde tú uses la palabra Gehenna, a quién se la asocies tú, entenderás que el infierno está estrenado o no lo está. Por lo tanto, Gehenna viene de los términos del Antiguo Testamento para Valle de Ben-Gión, hijo de Gión. Ben es hijo en hebreo y Gión es el nombre de a quien se le da hijo.
Es decir, un valle que estaba al sur de Jerusalén. No voy a hablar del contexto histórico porque nos perderíamos mucho tiempo, pero sí ese valle está al sur de Jerusalén. Y en ese valle concretamente lo que más despuntaba es que la gente malvada sacrificaba a sus propios hijos al dios Moloch. ¿Queréis la referencia? En Segunda de Reyes capítulo 23 y Segunda de Crónicas capítulo 28 tenéis el contexto histórico de lo que estamos hablando. Con el paso del tiempo, este valle llegó a ser conocido como el lugar donde Dios de alguna manera castigaría a los malvados. Por lo tanto, Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otro en la Escritura. Fue el predicador, si usamos el término relacionado con Jesús, por antonomasia que más predicó del infierno. Es decir, de las 12 veces que os he dicho que aparece la palabra Gehenna, infierno, Jesús las menciona 11 de las 12 veces. Y la única vez que se menciona y que no menciona a Jesús está en la epístola de Santiago. Jesús usó comúnmente el término Gehenna para referirse al infierno. Él dijo en Mateo 5, 29, 30, vamos a soltar textos bíblicos: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí se traduce por Gehenna. Y tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y también se traduce por la palabra o el término griego Gehenna. Es decir, que Jesús está hablando sobre el infierno, pero atención, después de la resurrección del día del juicio final. Es decir, está asociando la palabra infierno, la palabra Gehenna, al lago de fuego. Y esto quiero que lo mantengáis, que lo puntualicéis. Por lo tanto, Jesús estaba hablando sobre el infierno después de la resurrección en el día del juicio final. Y él hace lo mismo también en Mateo 10, 28, cuando dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí la palabra se traduce también por Gehenna. O sea, que también leemos del infierno en las epístolas, concretamente esa única vez que se menciona de las 12, que es en Santiago capítulo 3, versículo 6. Y se usa el término Gehenna para infierno, cuando se enseña sobre el control de la lengua. Imagínense cómo se asocia, cómo se vincula. Dice Santiago 3:6, y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dios mío, vaya comparación con la lengua. Bien, vamos a hablar también sobre el término, ya la primera parte he dicho que iba a ser un poco técnica, ahora entramos en materia dentro de unos minutos. El término Hades o Seol, en este caso vamos a puntualizar Hades. El término griego Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Sí, Hades aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento. Aunque la Reina Valera simplemente lo que hace es transliterarla, la palabra griega, a Hades, simplemente es lo que hace. Sin en cambio, la Nueva Versión Internacional, aquí hay diferencia, porque la Nueva Versión Internacional la traduce en diferentes formas. Os voy a explicar cómo la traduce esta palabra, es decir, Hades. 5 veces la traduce por la palabra infierno. Una de ellas, o una de estas ocasiones, es la de Lucas 16, 23, donde es usada como el lugar donde va el alma del hombre rico que estaba atormentada. Nosotros sabemos que el hombre rico en esta situación solo tenía el alma en ese momento, estaba siendo atormentado en su alma, porque su cuerpo había sido enterrado y sus hermanos aún todavía estaban vivos y no se ha dado el juicio del trono blanco. Vamos a puntualizar eso. Lucas 16, 22 en adelante, también murió el rico y lo sepultaron en el infierno. Aquí la palabra es traducida por Hades, pero en la Nueva Versión Internacional. ¿Vale? En la Reina Valera, si miran este punto, vas a ver que ya pone directamente Hades. Aquí es traducida por infierno, en medio de sus tormentos. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a él. Entonces te ruego, Padre, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben el pasaje. Es para puntualizar que en la Nueva Versión Internacional aparece en el infierno y en la Reina Valera que usamos nosotros para predicar y que leemos continuamente aparece Hades. Por lo tanto, es traducida en la Nueva Versión de una manera diferente. 5 veces así. Pero también 3 veces en la Nueva Versión Internacional la traduce como el abismo. Y 2 veces lo interpreta como el sepulcro.
La Septuaginta, como he dicho, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, por lo general usa el término griego Hades casi siempre para traducir el término hebreo Seol. De ahí la confusión a veces etimológica cuando uno quiere explicar un tema. Y estos dos términos tienen significados muy similares, pero no llegan a ser en la totalidad idénticos. Hades y Seol tienen términos muy significativos, muy similares, pero atención, no son exactamente idénticos, aunque en algunas terminologías se use la variación de las mismas palabras. El término hebreo Seol, concretamente, puede significar más en profundidad. Puede significar el sepulcro, o el reino de los muertos, o el infierno. Esa palabra tiene esa variación en esos tres términos. Pero el contexto de cada pasaje es lo que nos va a ayudar a entender cómo está siendo usado ese término. Es el contexto del pasaje inmediato el que te va a explicar con la dirección del Espíritu lo que nos va a marcar cuál es la terminología correcta de esa palabra. Por lo tanto, vamos un poquito más allá. Déjenme, que es que si no se me va esto con los mensajes. Ahora, por lo tanto, vamos a usar el término Hades. El término Hades también describe la base también del poder del diablo. Vamos a ahondar un poquito aquí, vamos a hacer algún matiz. En Mateo 16, 18, ustedes ya saben el término que dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice a continuación? Y las puertas del Hades. Por lo tanto, el término Hades también se describe, o también describe la base del poder del diablo, en términos figurativos. Es decir, Cristo tiene poder sobre el diablo, lo entendemos, sobre la muerte y sobre el infierno. Porque él dice en Apocalipsis 1, 17, 18, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero voy a ir un poquito más desgranando este pastel que el Señor nos regala. Porque en Apocalipsis 6, 8 dice que la muerte y el Hades son descritos como si se tratara de personas. Dice el texto concretamente: miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. O sea, figurativamente se tratan como que fuesen personas. Claramente no lo son, es una figura de lenguaje. Pero claramente, tanto la muerte y el Hades están estrechamente relacionados. Nosotros sabemos qué es la muerte. Evidentemente lo sabemos por medio de la Escritura. Pero ¿qué es el Hades? Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14 nos proporciona una pequeña clave. Dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades, después de eso, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por lo tanto, el lago de fuego y la muerte segunda son el infierno, atención, después del día del juicio del trono blanco. Y el Hades parece ser el lugar a donde van las almas de los incrédulos antes del día del juicio del trono blanco. Por lo tanto, recordar que fue en ese lugar donde el hombre rico estaba en el infierno. En ese lugar, en el Hades, en el infierno, antes del juicio del trono blanco. Por lo tanto, voy a daros una definición. Se puede sugerir que tal vez, cuando digo sugerir y tal vez, es decir, no quiero afiancarme, pero podemos usarlo con la palabra. Cuando hablamos de Hades, hablamos que es el infierno, pero comprendido como la habitación de las almas de los incrédulos mientras existen separados de sus cuerpos. Dios mío, esto es tremendo. Y que el lago de fuego es el infierno como lugar de tormento eterno, tanto para el cuerpo como para el alma. Porque en el juicio del trono blanco resucitarán todos con un cuerpo específico para sufrir el tormento del infierno eterno. Vamos a saltar con la última palabra de definición para entrar en la segunda parte. El tártaros, que es una palabra que aparece por excepción en 2 de Pedro 2:4, y es el último término griego para infierno. Tártaros solo aparece una vez en el Nuevo Testamento.
Realmente el Nuevo Testamento usa el verbo que significa lanzar en el Tártarus. Habla como un lanzamiento, un lugar específico del infierno. Por lo tanto, el Tártaro es un término que es usado o que toma Pedro, que es un término mitológico griego, y que hacía referencia en la mitología griega para un abismo, o un lugar oscuro, o una profundidad. Y por inspiración, el apóstol Pedro adopta ese término y lo usa para referirse al infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y aquí la palabra infierno se traduce por tártaros, y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. El Tártaros es el lugar específico para el sufrimiento de ciertos demonios, de ciertos ángeles que pecaron. Por lo tanto, es una extensión del mismo infierno, donde está preparada para el sufrimiento de estos mismos y donde están aprisionados en oscuridad. Más allá no podemos ir porque no hay luz en relación a la Escritura. Todo sería, de alguna manera, alguna invención personal, y eso no existe, no damos lugar a eso. Por lo tanto, Tártaros o infierno es el lugar a donde Dios envió a esos ángeles malvados después de haber caído en pecado por ser retenidos hasta el día del juicio. Bien, esto sería la primera parte pesada, por decirlo así, para soltar términos, terminologías en relación a diferentes palabras que están escriturarias en la Escritura. Ahora bien, luego de daros esta base, quiero entrar un poquito y ensalzar y tocar la parte que más me interesa, que es la parte práctica, la parte que te va a hacer reaccionar a ti si no llevas una vida equilibrada, la parte que te va a hacer un choque de fuerza si no estás viviendo en la voluntad de Dios, si no vives en santificación, y que puede hacerte reaccionar para activar de nuevo tu comunión con el Padre, que te puede activar en ese temor reverente a Dios Padre y las consecuencias de vivir fuera de la voluntad, fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, yo voy a lanzarte una pregunta. Quiero que me disculpen y me perdonen todos los ancianos, pero es que quiero introducirlo así. Yo voy a lanzar la pregunta, esto va para todos, sálvense quien pueda. ¿Estás listo para ir al infierno? Os lanzo una pregunta muy comprometida, porque dependiendo en cómo vivas, así va a ser tu destino final. Yo te digo y te lanzo la pregunta que va para mí el primero. Mateo 13, 49, 50 hemos leído y dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el crujir de dientes. Bien, vamos a entrar un poco en materia y esta segunda parte la voy a intentar especificar o más bien aplicar a tipo de mensaje, aunque sea estudio o enseñanza. Yo pregunto, y hay una pregunta que surge en relación al tema del infierno. No me tengas miedo, no te desconectes, por favor, que simplemente va a ser conocer para poder no vivir ese lugar en la eternidad, sino que estar en la eternidad en el cielo, donde Dios nos lo ha dado por herencia. Pero ¿por qué hay tantos que no le tienen miedo al infierno hoy en día? Que les hablas del infierno y se ríen, quien le suena como a una novela de ciencia ficción. ¿Por qué hay tantos que no le tienen miedo? Porque hay gente que no le tiene miedo al infierno. ¿Por qué? Ahora yo te pregunto a ti y quiero jugar un poco con tu mente, aunque no nos vemos, con tu pensamiento. Tú no le tienes miedo a un león cuando lo ves pintado en un cuadro en la pared. Yo por lo menos si veo un cuadro, un pedazo de león dibujado, yo no le tengo miedo, porque se trata de un cuadro. Yo sé que no es real. Pero si ahora me llevan al medio de la selva y me dejan solo y me encontrara cara a cara con ese león, palabra de honor que estaría aterrorizado. No sería capaz de correr del miedo que embargaría todo mi cuerpo. Porque no es lo mismo verlo pintado en un cuadro que sentirlo en mis propias carnes. Por lo tanto, amigos míos, la conciencia hoy en día, en este siglo, del ser humano tocante al infierno es semejante. Leemos mucho del infierno en la Biblia, pero predicamos y enseñamos muy poco de las consecuencias y sufrimientos del infierno. Por lo tanto, parece como ese león que está pintado en la pared, que no nos da miedo, que sabemos que está escrito en la Escritura, pero que no nos han hecho sentir en nuestras carnes un ápice de lo que puede ser el sufrimiento eterno en el infierno.
Y si trajésemos más este tipo de conocimiento, haciéndolo experiencia personal, quizás muchas conciencias podrían despertarse y podrían acercarse en comunión de nuevo con Cristo. ¿Por qué hay tantos que no le creen o que no creen que el infierno es real? Porque escuchan muy poco hablar de él, porque no lo estudiamos. Y Dios ha usado la doctrina del infierno en las Escrituras, una de las que más, para traer conversión de pecadores. Y hay algunas razones por las que hablar de la necesidad de un infierno. La mayoría de los que hoy se burlan del infierno, que yo creo que el que más y el que menos hemos hablado con gente y le hemos hablado del infierno, y hemos escuchado a muchos que se han burlado del infierno, probablemente, digo probablemente, lo hacen por varias razones. Os voy a dar algunas con las que yo me he encontrado. La primera razón por la que muchos se burlan del infierno es el deseo de seguir en sus propios pecados, sin que les remuerda la conciencia de cómo sería tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y ese principal deseo de uno seguir en sus propios pecados, se burlan, hacen caso omiso cuando uno les empieza a hablar del infierno. Otros no quieren oír lo que están haciendo mal, no les interesa, entonces no quieren escuchar nada en relación con el infierno, se burlan. Otros no quieren oír que por sus pecados van a ser castigados, por lo que hacen, hicieron o siguen haciendo, van a ser castigados en consecuencia. Y los que tienen el pensamiento más retorcido, algunos llegan a decir, yo me he encontrado con alguno que ha llegado a decir, ¿cómo puede un Dios tan bueno castigar a la gente en el infierno para siempre? Dios mío, yo me he encontrado con gente que me ha hecho esa pregunta de otra manera, pero me la ha hecho. Y cuando tenemos un entendimiento, atención, muy equivocado del carácter de Dios y de la naturaleza del pecado, llegamos a esta pregunta. Quien te hace esta pregunta es porque tiene un entendimiento muy equivocado del carácter de Dios, muy equivocado de la naturaleza del pecado, y por lo tanto te hace una pregunta por falta de conocimiento. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué es necesario el infierno? Vamos a examinar varias razones. Una de ellas es por la maldad enorme del pecado que está en contra de la santidad de Dios. La dificultad que tiene la mayoría a la hora de comprender la necesidad del infierno se relaciona con un entendimiento incompleto, amigos, de lo terrible que es el pecado y por ende de lo glorioso que es Dios. ¿Saben que no vemos la maldad enorme que hay en el más pequeño de los pecados? Ni comprendemos la santidad de Dios, ni su justicia, ni su ira. Amigos y amigas que me escucháis, el pecado rechaza al Creador como Dios y pone a la criatura en su lugar. Si pudiéramos entender solo un poco la santidad de Dios, tendríamos una idea más acertada de por qué Dios aborrece tanto el pecado. La santidad absoluta de Dios no puede tolerar el menor de los pecados. ¿Saben lo que dice un texto bíblico? Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, que la santidad absoluta de Dios no puede tolerar el pecado. Pero también en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, dos calificaciones se le dan al corazón, engañoso y perverso. Son dos cosas que son totalmente diferentes, aunque parten de la misma raíz etimológica. Y ahora añade la pregunta Jeremías 17:9, ¿quién lo comprenderá? Dando a entender de que nadie es capaz de conocer el engaño y la perversión del corazón del ser humano, exceptuando a Dios, evidentemente. Por lo tanto, hermanos y hermanas que me escucháis, el corazón está enfermo, es malvado, es engañoso. La corrupción en el corazón nos engaña en cuanto a lo terrible del pecado, al igual que de muchas otras cosas. Por eso es necesario el infierno. Pero también es necesario por la naturaleza infinita de Dios. Dios es un ser infinito, es un ser eterno. Ahora atención,
cada acto pecaminoso es cometido contra un Dios infinito y un Dios eterno y un Dios santo. En cada acto de pecado, escúchenme porque esto es fuerte, en cada acto de pecado que tú y yo podamos cometer, estamos destronando a Dios y nos colocamos a nosotros mismos en su lugar. Dios mío, Dios nos libre. En cada pecado que tú y yo podemos concluir, la cuestión está en una pregunta. ¿La voluntad de quién es hecha cuando uno peca? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Porque déjenme decirles algo claro en este mensaje, o en esta enseñanza limpia y clara. Mediante el pecado, el hombre coloca su voluntad por encima de la del Señor. Y con esto destrona a Dios de nuestros corazones. Pero también es necesario el infierno por la justicia divina. Aún un solo pecado contra Dios reclama que Dios reivindique su nombre y su justicia mediante el castigo que se merece. Uno solo de los pecados. Dios puede reivindicar su justicia y de hecho lo hará. Él nos lo ha dejado prometido en Romanos 12, 19. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Habla de futuro, dice el Señor. Un solo pecado va en contra de esa justicia divina. Pero quiero saltarme ahora a una descripción del infierno, de sus sufrimientos. Aquí es donde realmente está el jugo de lo que yo hoy quería transmitir. A este punto quería llegar y aquí quiero explayarme con ustedes. Vamos a hablar un poquito, a vuelo de pájaro, pero tocando terminologías muy necesarias, sobre diferentes sufrimientos del infierno. Ahora, en base a la primera parte de la etimología y de sus palabras, entendemos que cuando hablamos de infierno, si asociamos la palabra infierno a Seol o a Hades, estamos hablando de infierno antes del juicio del trono blanco. Y cuando hablamos de infierno y la asociamos al lago de fuego, estamos hablando de infierno luego y después del juicio del trono blanco. Por lo tanto, cuando estoy hablando de infierno, voy a hablar de varios sufrimientos que están en ambos casos. En ambos casos, Seol, Hades, Gehenna. Las tres palabras que hemos estado desgranando. En Mateo 13, del 47 al 50, el Señor Jesús cuenta una parábola sobre el juicio. En los versículos 49 y 50, el Señor describe el destino de los malos. Él dice, allí será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando examinamos estas palabras, hermano y hermana que me escuchas, del Señor Jesús, quiero que empezamos a notar que primero da una descripción del infierno como un horno de fuego. Por lo tanto, habla de un fuego en la literalidad. No hay una palabra símil que pueda ocultar la realidad. Habla de un horno de fuego. Tenemos un ejemplo de algo parecido, valga la redundancia de la comparación, el horno de fuego de Nabucodonosor, que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Saben que fue descrito en Daniel 3:25 o 3:23, si no me confundo? 3:23 creo que es. Lo describe como un horno, como un fuego de horno ardiendo. O sea, algo excepcional, algo no acostumbrado a ver, algo anormal. Es una comparación para entender. Y Juan nos dice en Apocalipsis 19:20 que es un fuego que nunca se apagará. Y en Apocalipsis lo describe, o se describe el infierno como el lago de fuego que arde en presente continuado, arde con azufre. Ahora, después de toda esta paráfrasis de versos, yo pregunto a los que están escuchando, ¿podemos realmente imaginar el horror al que se refieren estas palabras? Yo creo que simplemente con los textos no nos vamos a dar cuenta. Simplemente con los textos podemos ver al león pintado en el cuadro, pero sabemos que está ahí y ya está. Pero vamos a intentar irnos a la selva y encontrarnos directamente con el león. Vamos a experimentarlo en nosotros, aunque sea psicológicamente hablando en esta noche. Quiero que imagines conmigo, ahí donde tú estás, cada parte de tu cuerpo expuesta al fuego, al mismo tiempo, quemándose cada parte de tu cuerpo. De modo que cada fibra de tu ser sienta el intenso tormento de ser quemado.
¿Cuánto tiempo aguantarías semejante castigo? Tú que me estás escuchando. Quiero que vengas conmigo, quiero que lo sientas. Porque Cristo dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense. Los impíos llorarán y crujirán los dientes al tener que soportar el dolor y el sufrimiento más intenso que jamás hayan sentido de las llamas que los consume, pero que no se acaba, que les quema constantemente cada parte de su cuerpo, en un castigo externo para el cuerpo, preparado para el sufrimiento. Y todo esto sin un instante de alivio. ¿Se lo han imaginado? ¿Se han imaginado estar en un incendio y quemarse cada parte de su cuerpo y no tener descanso, ser un fuego constante? Todo lo que hoy estamos exponiendo es una aproximación muy mínima. El infierno todavía es mucho más profundo. El sufrimiento y el dolor va a ser mucho más que no podemos describirlo nosotros con ejemplos, porque no existe tal cosa. Esto es un ápice comparado con la realidad. Pero también la Biblia le da otra descripción al infierno y lo describe como un lugar de tinieblas, de densa oscuridad, es el texto griego en su traducción. El Señor Jesús cuenta de un invitado en Mateo 22:13, que se presentó a una boda sin vestido de boda y que fue arrojado a las tinieblas de afuera, a las densas oscuridades. Pero también en Judas 13 describe que para los que van al infierno está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Escuchen con atención. Tinieblas es oscuridad densa y la oscuridad de las tinieblas es una escala mayor en profundidad de tinieblas. Es una oscuridad donde no eres capaz de ver ni percibir visión ninguna de tu propio cuerpo, aunque pongas la mano pegada a tus ojos. Es una escala mayor de oscuridad. Ahora, ¿cómo es posible esto? Yo le di muchas vueltas a esto preguntándole al Señor, ¿cómo es posible? Porque si dicen que es un horno de fuego, si hay fuego, ¿cómo es posible si el fuego es luz? Si el fuego alumbra, ¿cómo es posible que al mismo tiempo haya oscuridad? ¿Cómo es posible que no solamente haya oscuridad, sino que haya tinieblas y otro nivel más de oscuridad en las tinieblas? ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Me lo hizo fácil entender el Señor con la palabra. Dios en ese momento separará la luz del calor. Y el fuego del infierno va a quemar sin alumbrar. Ahora, me lleva el Señor a Job 10:22. Dice el texto bíblico, tierra de oscuridad lógreba, como sombra de muerte y sin orden, atención, y cuya luz es como densas tinieblas. Esto es maravilloso. La Biblia misma nos enseña. Pero no solamente ese texto, sino que en Job 18:5 el Señor me dijo, lee y dice, ciertamente la luz de los impíos se apagará y no brillará la llama de su fuego, dice el texto hebreo. La llama de su fuego no brillará. O sea, que el fuego del infierno será un fuego sin luz. Ese será uno de los sufrimientos del infierno, uno de los tormentos del infierno, uno de las agonías del infierno. Yo no quiero estar allí, no sé tú. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Yo quiero vivir una vida de piedad, una vida de santidad. Voy a dejar de mirar como miraba, de hablar como hablaba, de ir donde iba, de trabajar como no tenía que trabajar, de ajuntarme con quien no tenía que ajuntarme. Y aún más importante, yo no quiero guardar en mi corazón cosas que no debo guardar. No quiero tener en mi corazón rivalidades, pleitos, envidias, celos, contiendas, vanaglorias, disensiones. No quiero nada que me pueda llevar a este lugar de fuego sin luz y que me esté quemando continuamente en uno de los sufrimientos del infierno. Pero hay otro de los castigos del infierno, y es que muchos no tendrán descanso. Habrá un castigo de eterno movimiento, de un Parkinson eterno. La palabra que traduce del griego no tendrán descanso del texto, habla de que estarán en continuo movimiento, agotados y en movimiento. Será un Parkinson eterno durante toda la eternidad en el infierno. Pero no solamente también, por lo contrario, otros de los castigos del infierno es que estarán inmóviles,
quietos, sin poder moverse. En Mateo 22:13 dice, atadle las manos y los pies. Nos habla de inmovilidad. Y echarlo a las tinieblas de afuera. ¡Inmóvil! No sé si te ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Mira, te puedes comprar el mejor sillón del mundo entero. Puedes pagar los dinerales que tú quieras. El mejor confort de pluma de pato, de como tú quieras. El mejor colchón de Viscolate, lo que tú quieras. Prueba a estar más de 10 minutos en la misma posición. No aguantas, tienes que darte la vuelta, tienes que moverte. No podemos estar inmóviles. Pues imagínense toda la eternidad a base de otros sufrimientos, estando en la inmovilidad, de ver cómo te quemas, de estar en la densa oscuridad y estar inmóvil en la totalidad. ¡Que Dios nos libre! Yo quiero huir del infierno y acercarme al cielo. En cuanto más huyes del infierno, más te acercas al cielo. Saben también que en Isaías 30:33 compara el infierno con el Tofez. Y el Tofez era el lugar donde he mencionado antes, donde los judíos idólatras sacrificaban a sus hijos al dios pagano Moloch. Allí los arrojaban al fuego. ¿Y saben qué hay ahí? ¿Saben que cuenta la historia que cuando echaban a los niños al fuego, empezaban a tocar los tambores fuertes para que los lloros, los lamentos y los alaridos de dolor se ocultasen bajo el sonar de los tambores? Porque otros de los sufrimientos del infierno será auditivo. Y estaremos escuchando, los que estén, Dios nos libre, pero me pongo en la situación, nos estamos poniendo en situación, ¿vale? Sonríe, que Cristo te ama, no te me pongas serio y no tengas miedo, que nosotros estamos con Cristo y allí no hay temor. Pero atención, uno de los tormentos también del infierno será auditivo. Estaremos escuchando lamentos, gritos, alaridos de dolor. Continuamente, no solamente nos estaremos quemando, sentiremos el fuego de inmenso dolor en todo nuestro cuerpo, no solamente estaremos a oscuras, otros tendrán un Parkinson entero, estarán sin poder tener descanso, otros estarán inmóviles y a pesar de todo esto estaremos escuchados lamentos, gritos, alaridos, maldiciones, palabras feas, rencorosos, rencores que salen en alaridos. Dios mío, Dios nos libre. Isaías también usa este mismo texto para decir que el soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Dios mío, vaya textos que el Señor nos regala. Pero vamos ahora a ahondar un poquito más en algún que otro sufrimiento o agonía del infierno. En Lucas 16, 19, 26, ya saben ustedes la historia. Cristo nos cuenta la parábola, la historia verídica y real de dos hombres. Uno de ellos era el rico, el otro era el pobre. Ambos murieron. El hombre pobre fue llevado al cielo por los ángeles, al cielo, al seno de Abraham, lo entendemos. Y el rico fue llevado al infierno, al Seol, al Hades. El rico no fue al infierno por ser rico, atención, ni el pobre al cielo simplemente por ser pobre. El Señor nos muestra que por medio de este contraste, que nuestras circunstancias pueden cambiar drásticamente cuando pasamos a la eternidad. La morada eterna de ambos hombres, amigos que me escucháis, fue el resultado de la condición de sus corazones delante de Dios, cuando todavía estaban sobre la tierra. Por lo tanto, el resultado de tu corazón delante de Dios mientras estés en la tierra va a ser determinante en tu estado eterno. Lázaro era un auténtico seguidor de Dios. El rico no lo era. Y destacando lo que la Escritura nos dice acerca del rico y de su condición, vamos a analizar, ahora sí voy a analizar etimológicamente unas palabras de los versículos 23 y 24. Porque nos indican estos versículos, la condición dice, habla de una condición en tormentos. Pero ¿qué significa estar en tormentos? Que es una palabra plural tanto en el castellano como en el griego. Vamos a analizar esta palabra en su significado etimológico, en su raíz griega. La traducción en el manuscrito de esta palabra es una sola, que traduce estar en tormentos. Y es basanois. Olvídense luego de las palabras. Yo tengo que decirlas para que sepan de dónde saco lo que extraigo.
que sepan cuál es su origen y que no suene a una invención personal. La palabra que se traduce es basanois, así tal cual está escrita en el manuscrito. Y esta viene del lema básanos. ¿Por qué uso? Ya saben ustedes que cuando uso la palabra conforme está escrita y luego uso el lema, es porque si algún estudioso quiere acercarse a la aproximación de la palabra, basanois no la vas a encontrar en ningún diccionario etimológico, porque tienes que leerla tal cual en el texto griego. Pero sí te puedes aproximar a su lema, a la raíz, que es basanos. Así sí te puedes aproximar y puedes entender un poco el contexto de la palabra. Pero bueno, fuera de este paréntesis, la palabra basanois, estar en tormentos, la composición de ella es que es un sustantivo, está en caso dativo, que no voy a dar ninguna clase breve porque no serviría para nada, simplemente tengo que nombrarlo. Sustantivo dativo, pero está en plural y es femenino. Está en plural, concretamente en plural. Y aparece 3 veces solamente en todo el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es su significado y sentido? Esto es lo que quiero que ahora se queden con esto, lo demás olvídense. Esto. El significado y el sentido de esta palabra es un estado de gran sufrimiento y de angustia debido a la adversidad, debido al tormento, a la tortura y al dolor severo. Dios mío, ¿en qué condición estaba el rico? Estaba en basanois, en un tormento debido a la adversidad, a la tortura, al dolor severo. Amigos míos, estos tormentos en plural no es uno solo, son varios que estamos mencionando y nos estamos aproximando en lo mínimo, porque hay mucho más que desconocemos. Y se refieren tanto al tormento del cuerpo, igual que al tormento del alma, igual que al tormento de la mente. Dios mío. Y como ya hemos visto, el cuerpo sufrirá tormentos en un horno de fuego. Cada parte del cuerpo sentirá el dolor ocasionado por ese fuego. Mira, yo estos días he estado con un dolor de muelas terrible que he tenido que ir al dentista, increíble. No podía ni hablar, ni dormir. Palabra de honor que casi me drogo, porque hubo una noche, yo soy una persona que aguanto mucho el dolor, que yo no me tomo pastillas, que intento siempre que el propio cuerpo genere defensas, pero ya me vi tan mal que en una noche, en cuestión de 2 o 3 horas, me tomé un montón de... Yo no sé ni lo que me tomé. Me tomé una que hasta me subió la tensión y me entraron como vértigos. Imagínense qué dolor fuerte de muelas que me cogía la mandíbula, el oído, bueno, terrible. Pero por muy fuerte dolor de muelas que yo pueda sentir y la agonía que pueda sentir, no es nada comparado con el sufrimiento intenso del dolor que será producido en el infierno. ¿Se han imaginado algún dolor de barriga, algún cólico al riñón, algún dolor de muelas, alguna jaqueca que ha estado como un trapo tirado en la cama o en el sillón? Pues ahora imagínense, coge ese dolor, multiplícalo por 1000, llévalo al infinito y no es un ápice en comparación al dolor que se sentirá agudizado en todos nuestros sentidos en el infierno. Por lo tanto, ¿por qué transmito el mensaje de esta manera y le he dado un vuelco de tuerca al estudio haciéndolo mensaje aplicativo? Porque quiero que entiendas que el infierno no es el león pintado en el cuadro. Quiero que entiendas y que tengas la experiencia de que es real. Y de cuanto más te alejes de Cristo, más te acercas al infierno. Pueda que no sientas el calor de momento, pero cuando seas llevado allá, sufrirás mucho más de lo que hoy estamos hablando. Pero también la conciencia del ser humano será atormentada en el infierno. La conciencia es el gusano del cual la Biblia habla diciendo que no muere. En Marcos 9, 48, Isaías 66, 24. En la parábola, Abraham le dice al rico, acuérdate en tu vida. Es decir, hay un recordatorio, hay algo que está intrínsecamente plasmado en el alma. Acuérdate. Por lo tanto, los condenados serán atormentados por sufrimientos externos, como hemos estado mencionando, pero también lo serán por sus propios recuerdos. Y no hay mayor sufrimiento que un recuerdo que te hiera, que un recuerdo que te mate, que un recuerdo que te ancle a un pasado y a una herida. Porque en ese momento se acordarán de haberse burlado cuando oían acerca del infierno.
Se acordarán que recibieron advertencias, que les rogaron que se arrepintieran o que el Señor los salvaba y podían disfrutar de las bendiciones del cielo. Se acordarán de todo eso que ellos rechazaron y la conciencia empezará a agudizarse. Serán atormentados sabiendo en la distancia las glorias del cielo y saber que estarán condenados para toda la eternidad. Serán atormentados por deseos insatisfechos y por concupiscencias insatisfechas. El rico no pudo recibir ni una gota de agua para refrescar su lengua. Fue un deseo insatisfecho. Muchos en el infierno tendrán deseos, pero serán atormentados porque en toda la eternidad habrá satisfacción de ellos. Serán deseos insatisfechos. Dios mío. Dios mío. Serán atormentados por los gritos, como he dicho, por los alaridos del dolor, por las maldiciones proferidas, por los condenados a su alrededor, que nunca se arrepintieron, que están en la misma condición aún en el infierno. Serán incapaces de encontrar un solo instante de descanso en el infierno. No existe un Kit Kat para poder pausar como el anuncio de la televisión y venga, voy a tomar un aire. No existe un momento que alivie el dolor en el infierno. No hallarás a nadie que alivie el dolor en el infierno. No encontrarás allí un descanso donde puedas tener un respiro. No tendrás un amigo que te consuele, ni que te haga un poquito de bien. No tendrás a nadie. No encontrarás ningún lugar donde puedas hacer una pausa, donde puedas descansar, donde tomar aliento, ni siquiera un minuto, porque serán atormentados con fuego y azufre y no tendrán descanso ni de día ni de noche por los siglos de los siglos. Que Dios nos libre. ¿Sabes que no solamente Dios te puede librar, tú te puedes librar si te acercas a Dios? Hoy tenemos que huir. Bendito eres, Dios mío. Palabra de honor que se me atraganta este tema, pero es una realidad que debemos conversar. Basta ya de pintar al infierno en un cuadro y no sentir esa experiencia. Vamos a intentar por lo menos sentirla, sentir al león de cerca. ¿Para qué? Para poder entender mejor que con Cristo estamos seguros. ¿Sabes que la eternidad del infierno será para siempre? Muchos dicen, el infierno tiene un tiempo de caducidad. En un momento determinado Dios sacará todo del infierno. Me he encontrado con gente que ha creído eso. Pero escuchen, la eternidad del infierno es real. Porque el aspecto más aterrador del infierno, ¿saben cuál es? Para mí, el aspecto más aterrador, aparte de todos los sufrimientos, es la duración. Porque el infierno es eterno. Ahora, ¿quién puede comprender lo que es la eternidad? No hay una fórmula, no hay una ecuación matemática que pueda explicarse. Tu mente no puede concebir la eternidad, la mía mucho menos, pero es real. Este solo aspecto del infierno, yo quiero que debiera impulsar a todos los hombres a clamar arrepentidos si algo estás haciendo que no está bien, si estás caminando por donde no debieras. Amigos míos, creo que tenemos que tener conciencia si estamos haciendo algo que no debiéramos o no vivimos como debiéramos. Vamos a echar otra mirada a las Escrituras para verificar la naturaleza eterna del infierno y tratar de entender mejor la eternidad. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero que subrayen esta palabra, siglo de los siglos, porque en este versículo nos muestra con claridad la duración del infierno. El infierno es por los siglos de los siglos. Ahora bien, la Biblia, amigos míos, no tiene una expresión más exacta que por los siglos de los siglos que denote eternidad. ¿Por qué? Porque es precisamente la frase usada para comunicar la existencia eterna de Dios mismo, como Él mismo lo hace en Apocalipsis 4:9. Él dice, al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. O sea que esa frase interactúa y denota eternidad. Por lo tanto, podemos no entender esta realidad, pero para ayudarte a hacerlo, te lo voy a ilustrar de una manera. Vengan conmigo, imagínate conmigo.
Imagínate que te han lanzado en un horno de fuego. O una gran caldera, venga. Donde tu dolor es intenso. Que no es un simple dolor de muelas o dolor de oídos. No, que es un dolor intenso. Ahora, imagínate conmigo que permaneces allí unos 10 minutos. En puro fuego. Y todo el tiempo con el uso de tus 5 sentidos, pero de una manera activa al 100%. Vaya sensación, ¿no? Qué largo te iban a parecer esos 10 minutos. Pero ahora escúchame bien. Porque después de aguantarlo por un minuto, venga, hemos sido valientes y lo hemos aguantado un minuto. Qué insoportable te va a resultar pensar que todavía tienes que aguantar otros 9 minutos más. ¿Y cuál sería el efecto sobre tu alma si supieras que tienes que quedarte allí aguantando ese tormento 24 horas, un año entero, 1000 años? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desesperación estarías si supieras que tienes que aguantarlo por siempre jamás! Que baje aquí ese narciso, que es el cambio. Que eso no va a tener final. Que después de 1 millón de millones de siglos tu tormento no está más cerca de su final que al principio. Y que nunca serás liberado. Así todo el tormento en el infierno será increíblemente peor de lo que yo intento ilustrarte en esta tarde. Quiero darte otra etimología de las palabras. Cristo describe el gran día del juicio y nos cuenta la separación de los malos y de los justos. Usa estas palabras, dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Ahora bien, la misma palabra griega que se emplea en este versículo para dar la duración de la vida eterna de los justos, también es usada para dar la duración del castigo de los malos. Atención. El significado etimológico de la palabra irán, que es un verbo, viene del manuscrito, está escrita en el texto griego, apeleusontai. Esta palabra se traduce por irán. Y el lema, para que lo busques en un diccionario si quieres, es aperjomai. ¿Y saben cuál es el sentido de este verbo? Olvídense de las palabras, quédense ahora con el significado. El sentido de este verbo es llegar como a su debido tiempo. Pero al ser un verbo futuro, y un verbo medio, y un verbo indicativo, indica una acción futura que va a ser continuada en el tiempo. En otras palabras más sencillas para entendernos, es eternidad, va a ser eterna. Por lo tanto, el infierno es eterno. Quiero tocar ahora el último punto del mensaje, o del estudio, o del tratado en esta noche, que son los grados de castigo que va a haber en el infierno. Porque no todos, amigos míos, van a sufrir de la misma manera. Lucas 12:47, hay pasajes bíblicos que en el infierno habrá diferentes grados de castigo determinados para cada ser humano. Dice: aquel siervo que conoció la voluntad de tu Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. Aquí habla de muchos y habla de poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y Cristo también dice en Mateo 11:24, os digo que en el día del juicio será más tolerable, habla de tolerar, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y estos versículos de Mateo indican que la gente de Capernaum recibiría mayor castigo que el día del juicio que los pobladores de Sodoma. Fíjense, vaya diferencia. Por lo tanto, los versículos en el Evangelio de Lucas hablan de una diferenciación en el juicio basado en la cantidad de luz recibida. Es decir, algunos recibirán muchos azotes mientras que otros iban a recibir pocos. Ese es el contexto que estamos hablando. Quienes cometen peores pecados, atención, o más pecados, recibirán más castigo en el infierno. En Juan 19:11 dice: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Quédense y mastiquen el texto. Porque el que peca más castigo recibe en el infierno. Los hipócritas religiosos, los que profesan ser cristianos y no lo son, serán castigados más severamente que los demás. Atención, Mateo 23,
14, 15. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y a una vez lo habéis hecho 2 veces más, hijos del infierno, que vosotros. Pero la frase es: recibiréis mayor condenación. Dios mío. El Señor también le dijo a Judas Iscariote, Mateo 26, 24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, hay diferentes grados de castigo. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado cómo vivimos. Cada vez que el incrédulo peca, aumenta el nivel de su tormento en el infierno. Eso tiene intereses, y son muy buenos intereses. El infierno tiene muy buenos intereses, mayores que ningún banco hoy en día. Cuanto uno más peca, más aumenta el nivel de su tormento, más interés en relación a su tormento y sufrimiento va a alcanzar en el infierno. Y el que peca con un conocimiento, atención, similar del Evangelio, recibirá el doble del castigo. Apocalipsis 18, 6, 7 dice: pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle doble según sus obras. En la copa de ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así tal de tormento y duelo. El doble para aquel que tiene un conocimiento similar del Evangelio y peca con conocimiento de causa. Cada día que el pecador con vida aquí en la tierra pasa sin arrepentirse, añade a su castigo en el infierno. Hermano y hermana que me escuchas, ponte a cuentas con el Señor. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, el pecador con vida aquí en la tierra que pasa sin arrepentirse, añade a su castigo en el infierno. Los impíos también aumentarán la ira y el tormento futuro en el infierno cada día que siguen pecando. Y quiero terminar, creo que llevo bastante tiempo hablando un poquito sobre el infierno, con una aplicación para los creyentes y para los no creyentes que puedan estar escuchando en esta tarde. Ser cristiano no es cosa de palabras, no es declaraciones santurronas, no son creencias intelectuales, es un corazón nuevo, es una vida nueva dedicada a no pecar y a vivir para la gloria de Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados, vuélvete a Cristo, entrégate a Él como Señor, escucha sus palabras. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida como cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. No quiero que le tengas más miedo al infierno que al pecado. Hermano y hermana que me escuchas, el pecado es tu verdadero enemigo. El pecado es peor que el infierno porque el pecado dio como principio al infierno. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ir al infierno por toda la eternidad a cambio de unos cuantos placeres y lujurias aquí en la tierra? Huye del pecado. Deja de vivir para el yo, para tu propia gratificación y acude a Cristo.